Muy bien, comience, mi hermano Luis, tenga la gentileza. ¿En qué punto Cristo fue tentado como nosotros? Existen tres puntos en los cuales Satanás ataca al hombre: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Debemos de tener en mente que los tres puntos de ataque en contra de Cristo eran desde afuera. Es decir, que no había naturaleza caída en Cristo que pudiera llevarlo a desear satisfacer esa tentación. Respecto a toda la descendencia de Adán, se dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás atacó a Jesús con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero en Cristo no había la naturaleza caída como nosotros. Pero en estos tres puntos de la tentación, Eva sí cayó completamente. A ver un ratito ahí, mi hermano. Entonces, estamos entrando a lo que es la temática de la impecabilidad de Cristo. Y existen tres puntos de lo cual Satanás ataca al hombre. Recordemos que dentro de la doctrina de la demonología hemos encontrado 174 apelativos, títulos para Satanás. Recordemos que este era el primer ser angelical, ¿no? Pero lo interesante de este nombre Satanás, que en el antiguo pacto, este nombre Satanás significa adversario y no era un título exclusivamente para el diablo, sino que aun si una persona buena era un adversario de otra persona, pues es lo que significaba el nombre. Y en el Nuevo Testamento pasa específicamente el título para dirigirse a lo que también conocemos como el diablo. Ahora, Satanás, que significa adversario o diablo, que viene del griego diabolos, que es difamador, calumniador, eso es lo que significa diablo, diabolos en griego. Y bueno, tú has conocido a este artista Antonio Banderas, ¿no? Este artista Antonio Banderas hizo un perfume, ya hace muchos años atrás, titulado Diabolos, Sí, nombre diablo. griego para diablo, ¿no? Sí. Debe doler a infierno, azufre, pues no vale la pena comprarlo. Entonces, existen tres puntos en los cuales Satanás ataca al hombre. El deseo de la carne, o sea, el deseo de la carne. Mira, el alimentar la carne. Hablamos de pecado. Hay múltiples de alimentos, ¿no? Que la carne desea. El deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Te das cuenta que por los ojos ingresan las cosas, al igual que por los oídos. Y la vanagloria, la vanidad, ¿no? Que el mundo presenta. Y bueno, Satanás se lo presentó a Cristo, ¿no? Porque todos estos reinos me pertenecen, dice. Creo que lo habíamos estudiado, o si no lo vamos a estudiar. ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo le pertenecerán a Satanás? Eso vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Está hablando de amar lo que Dios abomina. ¿Te das cuenta? Dice, andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, allá hay un contraste. Como seres humanos tenemos que caminar dentro de lo que Dios ha creado, pero tenemos que rechazar. La iglesia es eclesía, separado. Se deriva a un verbo kaleos, separado. Somos santos porque somos separados. ¿Te das cuenta? Pero vivimos en el mundo, pero somos separados de aquello.
que le desagrada a Dios. Ahora, porque todo lo que hay en el mundo, uno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, claro, porque Dios es santo. Y recuerda lo que dice Mateo 5:48, sed pues santos como vuestro Padre es santo. No está diciendo que nosotros tenemos que ser como Dios, sino está hablando de madurez, está hablando de crecimiento, está hablando de soporte. No debemos siempre de tener la misma actitud, sino que debemos de crecer, debemos de escalar la montaña del cristianismo y no quedarnos en la falda de la montaña. Es decir, que no había naturaleza caída en Cristo que pudiera llevarlo a desear satisfacer esa tentación. Esto es importante, porque estamos estudiando la Y, impecabilidad de Cristo. Es imposible sí, pues, sí. que Cristo pecara. Es por eso que Jesús nació de una señorita virgen, una alma en hebreo, una doncella, una señorita probablemente de 15 o 16 años. Cuenta la historia, la cultura oriental, de que se le llamaba alma realmente desde los 15 hasta los 17 años a las vírgenes. Entonces fue la tercera persona de la Trinidad quien puso que la esperma que llevaba el cromosoma Y. ¿Para qué? Para que naciera un varón de 2X, que esta virgen que no había tenido intimidad sexual, mira qué interesante era virgen, sea la madre de Jesús, pero Amén. no de Dios. Jesús, Jesús es Dios en la segunda persona de la Trinidad. Es Dios revestido de humanidad. Humanidad. Amén. La segunda persona de la Trinidad, o también se le puede decir trinadeidad, no fue vestido de humanidad, tampoco fue investido de humanidad, sino fue revestido. Él es Dios hombre. Amén. Y hemos hablado de la unión hipostática o la encarnación de Cristo. Entonces, el alma que tenía Jesús era un alma sin pecado, era un alma impecable. Entonces la pregunta sería, pero entonces, ¿por qué fue llevado al desierto? Dice, algunos, los manuscritos más cerca al original dicen que fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para demostrar que Él es Dios y que Dios no puede ser tentado. Amén. ¿Te das cuenta? Él ahí demostró su deidad, demostró que era Dios. Continúe, mi hermano. El deseo de la carne, este deseo fue incitado cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer y era agradable